Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de biología. Ahora nos toca hablar de la cuarta biomolécula orgánica, que son los ácidos nucleicos. Usted está viendo ahí, dice un ácido nucleico denominado ADN. Próxima clase tutorial, ácidos nucleicos. Empezamos. Nuestras normas para nuestra clase virtual. ADN, ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Empecemos. Un poco de historia. Para entrar a ver todo esto de los ácidos nucleicos, veamos un poco de cómo empezó este descubrimiento en una línea de tiempo. ¿De acuerdo? Paulus Levy en 1929 descubre la desoxirribosa y el grupo fosfórico del ADN. Erwin Chagrap en 1948 demuestra la composición del ADN que está relacionada con adenina, siempre con la timina, y la guanina con la citosina. Rosalind Franklin, ¿sí?, en 1951 fotografía por difracción de rayos X la molécula de ADN. ¿De acuerdo? Y J. Watson y Cribb en 1953 establecen la estructura de la doble hélice del ADN. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestro debercito ahí. Aquí empieza ya el estudio comparativo de todos nuestros ácidos nucleicos. Habrá traído su cuaderno de materia para que realice los puntos especiales, porque no todo está en la presentación en esta clase. ¿De acuerdo? Así que manos a la obra, chicos. ¿Ya? Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas, polímeros, formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos. Entonces, la unidad estructural de los ácidos nucleicos es ¿cuál? Los nucleótidos. Sí, señor, sí, señorita estudiante. Son los nucleótidos. Y estos, a su vez, están formados por los monómeros, que unidos mediante enlaces fosfodiéster están constituidos por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y fósforo. O sea que aquí está completo todos los elementos principales de las biomoléculas orgánicas. ¿Se acuerda? Empezamos con chon, después con cho, ahora completo chon más fósforo. Seguimos. Veamos. Formación del enlace entre unión entre nucleótidos. Aquí tenemos un nucleótido, vea. Mire. Ahí va. Y eso le explico después. Se une, se pega y ahí está el enlace. Ahí vea. Aquí. Es el famoso enlace. ¿De acuerdo? Seguimos. Los ácidos nucleicos están constituidos por 5 tipos de moléculas denominados nucleótidos. Ya lo sabemos. Y estas son adenina, citosina, guanina, uracilo y la timina. Veamos. Aquí está. La adenina, mire, la citosina, la guanina y la timina. Y hay esto de extremo 3, de extremo 5, ya le explicamos más adelante. ¿Estamos de acuerdo? La adenina, la citosina, la guanina y la timina.
Sigamos. Componentes de los ácidos nucleicos. Las cadenas poliméricas de los ácidos nucleicos están formados por monómeros, ya sabíamos, denominados nucleótidos, constituidos veamos, por un azúcar pentosa. Esta azúcar pentosa, como dice su nombre, pentosa, de penta, quiere decir 5 carbonos. Y esta azúcar pentosa de 5 carbonos puede ser ribosa o desoxirribosa, según el ácido nucleico. Veamos. A ver, listen. Veamos cómo es. Azúcar ribosa si es para el ARN. La azúcar ribosa si es para el ARN. Ahí está, mire. ¿De acuerdo? La azúcar desoxirribosa si es para el ADN. Ah, licenciado, aquí está la letra que nos representa. Si es ARN, tiene un azúcar ribosa. Perfecto. Para el ADN, si tiene un azúcar de la D, aquí mire, desoxirribosa, es para el azúcar desoxirribosa. ¿Sí? Pero miremos. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? En las uniones, mire. ¿De acuerdo? Acá. Un grupo fosfato y una base nitrogenada. Que esta base nitrogenada puede ser purina y pirimidina. O púricas o pirimídicas. Como usted quiera comprenderlo. ¿De acuerdo? O sea, los componentes de los ácidos nucleótidos, de los ácidos nucleicos, es en base a un nucleótido. Y este nucleótido tiene 3 partes, ¿sí? Vea. Un azúcar pentosa, si es ribosa, ácido nucleico ARN. Y si el azúcar es desoxirribosa, el ácido nucleico ADN. ¿Ya? Sigamos. Las bases nitrogenadas. Veamos a ver. Estas a su vez son 5. Ya dijimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Las pirimidinas son compuestos monocíclicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un solo anillo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y las purinas o las púricas son compuestos bicíclicos. Quiere decir que tienen 2 anillos. 2 anillos. ¿Ya? Las pirimidinas es el uracilo. ¿Sí? Es la citosina y es la timina. Veamos cómo es. Aquí está. Habíamos dicho que las pirimidinas son compuestos monocíclicos, monos de uno. Acá mire, el uracilo, mire. ¿Sí? Un solo anillo. ¿De acuerdo? Y la timina igual. Ahora veamos las purinas. Las purinas son la guanina y la adenina. Como dicen compuestos bicíclicos, quiere decir que tienen 2 anillos. Veamos. Aquí está, mire. Esta es una purina. Aquí tiene 2 anillos. Y si hablamos de la adenina, tiene 2 anillos, mire. Acá igual la guanina. Está claro, ¿no? Verá, por favor. Irá tomando apuntes. Clasificación de los ácidos nucleicos. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos. El ADN es el polímero de mayor longitud que codifica la información hereditaria y la transmite de generación en generación a través de la reproducción. Aquí está. Entonces el ADN codifica la información y la transmite de generación en generación. Ahí está nuestra molécula de ADN. ¿Sí?
Mientras que el ARN copia la información de los segmentos específicos de ADN, copia, ¿sí? Que estos fragmentos o segmentos específicos de ADN se llaman genes, que se traducen en proteínas, por lo que se considera al ARN como la fotocopia de un gen del ADN. El ARN copia la información en pequeños segmentos. ¿Sí? Veamos. Aquí está nuestro ADN. Sí, mire usted cómo está. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, mire, citosina, guanina, adenina, timina. Citosina, guanina, adenina y uracilo. Sí, pues sí, dijo que cuando hablamos de uracilo estamos hablando de ADN. Sí, señor, ya vamos a ver más adelante. Deber individual para la casa, dibujar el ADN y rotular sus partes. Algo parecido a esto, para que usted tenga la idea. ¿De acuerdo? Ahora porque estamos en clase virtual, si no se le mandará a hacer un modelo en material reciclado, en cualquier otra cosa. Avancemos. Características estructurales de los ácidos nucleicos. Veamos. Tanto en la molécula de ADN como en ARN, el esqueleto de la cadena está formada por las pentosas y los fosfatos de manera alterna. Para ambos es igual. Sí. Las bases nitrogenadas se unen a los azúcares y se proyectan hacia afuera de la cadena. Los nucleótidos se unen covalentemente a través de los enlaces fosfodiéster. ¿Sí? Los nucleótidos, ¿de acuerdo? Entre el azúcar de un nucleótido y el fosfato del siguiente. ¿De acuerdo? Si aquí está el azúcar, aquí está nuestro nucleótido, el otro nucleótido del frente. Ahí se unen. Seguimos. Ahí está. Mire. Se da cuenta, aquí está la adenina, aquí está la citosina, y nuestro grupo fosfato de la citosina se une con la adenina a través del enlace fosfodiéster. ¿Están dos? Están dos nucleótidos. Sí, señor, son dos. Vamos a ver acá. Idéntico. ¿De acuerdo? Seguimos. Ácido desoxirribonucleico o ADN. Es el plano de vida y forma el sistema de información que la célula guarda en forma codificada. Para cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Es necesario para producir un individuo. Aquí está. El ADN. Veamos a ver, sigamos a ver. Constituido por dos cadenas de desoxirribonucleótidos o polinucleótidos antiparalelas, pregunta de examen, unidas por puentes de hidrógeno, ¿sí? O sea, esto sería un puentecito de hidrógeno aquí en este negrito, y enrolladas en espiral, ahí mira, sí, ¿no? ¿Ya? Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos de ADN son adenina, la guanina, la citosina y la timina. No aparece uracilo, porque el uracilo habíamos dicho que era ¿para qué? Se olvidó. Para el ARN. ¿Ya? Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato, el que está al filo. Ya vamos a ver. Adenina más guanina igual a timina más citosina es la famosa ley de Chagrap. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay en una célula 50 adeninas, debe haber 50 guaninas. Y si hay 50 timinas, debe haber 50 citosinas. Es paralelo, es igual. Esa es la ley de Chagrap. Veamos a ver. Adenina con guanina.
La adenina es roja y la guanina azul. Sí, y mire, de acuerdo. Ahí está. Esta doble cadena evita las mutaciones. Aquí, mientras está, no hay ningún tipo de mutación. Usted ya sabe. Pero dice, la información del ADN depende de las bases nitrogenadas, su alteración. Y al haber alteración, aquí inmediatamente hay una mutación. La cadena en sí nos evita tener problemas en la descendencia. Pero si la base nitrogenada se cambió, por ejemplo, aquí tenemos, miren, adenina con la timina con adenina, la guanina con la citosina. Si le ven aquí en los colores, ¿verdad? Estamos leyendo de acá. Entonces, si hay el cambio, inmediatamente hay una mutación. Y la descendencia sale con esa falla. Sigamos. Funciones y aplicaciones del ADN. Funciones. Veamos. ¿Qué tenemos? Estructura básica de los genes. Ya sabemos. Ahí es cuando el ARN copia la información. Sí, exactamente. Forman el código genético. Todo la información, toda la cantidad de genes que tiene, que está compuesto el ADN, ya es nuestro código genético. Capacidad de autoduplicarse. De acuerdo. Contiene la información genética, ya lo dijimos, en código genético, y transcribe la información en forma de ADN. Ahí está. Tenemos nuestras aplicaciones, ahora que se está utilizando en todo, como productos conocidos como productos transgénicos. Es la manipulación manipulación de los genes. Veamos. Aplicaciones. Permitió elaborar el mapa completo del genoma humano. Ese descubrimiento fue lo máximo. Con eso ya se está estudiando, se están haciendo investigaciones a través de la biotecnología de cómo poder utilizar este genoma humano en terapia génica, en terapia celular, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Se utiliza para el diagnóstico preventivo de enfermedades. Permite establecer el perfil genético y la paternidad. La ingeniería genética y la biotecnología se utilizan en agricultura, ganadería para mejorar las especies. ¿Y eso? ¿No ha visto que muchos planteles avícolas tienen las gallinas que ponen huevos y no necesitan de gallo? Es una alteración genética. Sí, señor, sí, señorita. ¿Ya? Se usan como evidencia en la solución de casos policiales. El caso de ADN. Deber. Investigue y escriba las funciones del ADN en la medicina, agricultura y bioremediación. Sigamos. El ácido ribonucleico, ARN o RNA, en siglas de ahí. ¿De acuerdo? Es producto de la transcripción del ADN. Contiene uracilo en lugar de timina. Aquí está. Pregunta de examen. El uracilo complementa la adenina. Ya no está la timina, ¿se acuerdan? En el ADN era adenina con la timina. Ahora, como no hay la timina, pues es uracilo con la adenina. Estructura del ARN. Formado por ribosa, sí se acuerdan, ¿no? El azúcar de 5 carbones, ribosa. Presenta una cadena de polinucleótidos, bases nitrogenadas, uracilo, adenina, guanina y citosina. Eso ya
hay que cambiar, solamente cambia la timina. Y ahí tenemos, mire, ahí está, mire, citosina, adenina, guanina, citosina, guanina, adenina, y así sucesivamente. A cada uno de estos tres se llama codón. Codón. Con una sola N, ¿no? Codón. ¿De acuerdo? Entonces, profe, 1, 2, 3, otro codón, sí. Acá 1, 2, 3, otro codón, sí, señor, sí, señorita estudiante. Eso es un codón. ¿De acuerdo? Clases de ARN. Tenemos ARN M mensajero, de donde viene la M, aquí mire, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos ARN de transferencia o ARNT, ¿sí ve? Ahí tenemos el ARN ribosomal, que está en los ribosomas, y C con AR. Se forma en el ADN la información, está en tripletes, ya hablamos, que son los codones, que sintetiza proteínas y lleva en sus bases el mensaje genético. El mensajero hace esto. El de transferencia recoge aminoácidos, lleva la información en tripletes, anticodones, activa y transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. O sea, todo va compaginado. El ARN ribosomal está en el ribosoma formado por dos unidades, una de ARN mensajero y otra de ARN de transferencia. Sirve de soporte en el proceso de síntesis de proteínas. Dicen, o sea que todos están compaginados para sacar la información desde un gen del ADN para duplicar y transferir la información. Sí, así es. ¿De acuerdo? Deber. Establezca diferencia entre ADN y ARN. ¿Cuál es la función de ARN mensajero? ¿Qué es la traducción? Veamos. Sí, funciones del ARN. Sintetiza y organiza proteínas. Primera. Transfiere información genética del ADN. Transporta aminoácidos del citoplasma al núcleo. Ahí está. Esto se conoce como la base de la biología, el código de la biología, ¿sí? La transcripción, la traducción y el regreso de las proteínas. ¿Ya? Replicación, duplicación del ADN. El ARN mensajero copia el ADN progenitor en moléculas hijas idénticas al ADN progenitor. Replicación. Ahí está. Este es el proceso de replicación. Esto ya lo vemos más adelante. ¿De acuerdo? Por eso les dije, pongan mucha atención, pongan asunto, porque esto les va a servir a ustedes en el segundo año de bachillerato. Porque ahí se empieza con esto de genética. Seguimos. Transcripción. Se transcribe la información del ADN al ARN de transferencia para ser llevado a los ribosomas. Interesante. Aquí está. ¿Se acuerda de esos tres? Se copia el código, aquí un codón, coge y lleva y abre nuevamente para llevar la importancia. ¿De acuerdo? Está transcribiendo la información de esto igual al de abajo. Aquí, mire. ¿Sí? ¿Ya? Traducción es el proceso mediante el cual el mensaje es descifrado por el ARN ribosomal sintetizándose en proteínas. Aquí está. Mire. ¿Sí? Ahí, mire. Y se copia. ¿Y ahí? Ya llegamos al final. Deber individual para la casa. Opción múltiple, única respuesta. El ADN se diferencia del ARN, entre otras cosas, usted ya sabe, una de las siguientes bases nitrogenadas no es
componentes del ARN, timina, uracilo, adenina. Usted ya sabe que es la timina. En toda molécula de ADN se cumple en general la relación, como decía la ley de Chagraf, adenina con timina, guanina con citosina, adenina con guanina, timina con citosina. Ahí les dejo. Y este es nuestro debersito. ¿De acuerdo? Tenemos acá el cuestionario. ¿De acuerdo? Hasta aquí, señores estudiantes. Muchísimas gracias por su atención, por los apuntes que han tomado. No se olvide que este video ya le subo al canal de YouTube. El texto de esto, usted ya sabe que está en las páginas web. Ya sube.